Extremas medidas de seguridad luego del atentado en la Champs-Élysées del jueves. Mañana Francia va a las urnas. Todo indica que, como es la tradición, habrá nuevamente segunda vuelta más adelante. Y todo indica también que quienes llegarían a esa segunda vuelta son el exministro de François Hollande, Emmanuel Macron, y la ultraderechista Marine Le Pen. Vemos un informe y lo analizamos entre todos y con un invitado especial. Ceci, c'est qu'un électrophone a été branché sur le secteur. Fermez les yeux et doucement. Collaborez largement. À l'aide d'une feuille soviétique, j'ai incisé profondément. Et vous voyez que... Bon, messieurs. Il est possible qu'elle saigne abondamment. Une simple friandise, un bras de longanise, et vous parviendrez sans inquiétude à la calmer. Las elecciones presidenciales del próximo domingo en Francia podrían marcar un antes y un después en la historia de la Quinta República, dominada desde mediados de los 70 por un bipartidismo de facto entre conservadores y socialistas. Según los últimos sondeos, de los 11 candidatos inscritos para alcanzar el Palacio del Elíseo, 4 tienen probabilidades de superar la primera vuelta, augurando un final abierto. Aunque las encuestas continúan dando como favoritos al candidato socioliberal Emmanuel Macron y a la ultraderechista Marine Le Pen, empatados con el 23% de intención de voto, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon les pisa los talones con el 20% de las preferencias, seguido por el conservador François Fillon, quien, a pesar de los escándalos judiciales que salpicaron su campaña, se mantiene a flote con el 19%. Muy por detrás y sin posibilidades de acceder a un eventual balotaje el 7 de mayo, el socialista Benoît Hamon recoge solo el 7,5% de las preferencias, castigado por la fuga de votos desde la centroizquierda hacia Macron y Mélenchon y la decepción con el gobierno de François Hollande. ¿Quién es quién en esta contienda rumbo a la presidencia? Con solo 39 años, Emmanuel Macron, candidato de la Alianza Independiente En Marcha, es licenciado en Ciencias Políticas y fue socio de la Banca Rothschild, siendo designado en 2014 ministro de Economía de Hollande. Proponiéndose como una alternativa a los partidos tradicionales, Macron se presenta como un liberal en lo social, partidario de la desregulación económica y del europeísmo a ultranza. Le moment que nous vivons, le choix que nous aurons à faire dans 4 jours, c'est celui de toute une génération, c'est celui de toute une civilisation. Parce que oui, les terroristes ont décidé de nous attaquer à un moment de doute, à un moment de tournant, à un moment où nous vivons une transformation profonde qui nous remet en cause, qui fait que chacune et chacun d'entre nous, d'entre vous ce soir, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, a une responsabilité unique. Su principal rival en los sondeos, la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, apuesta por desvincularse de Europa, proponiendo a los franceses salir del euro y un referéndum similar al que provocó el Brexit. En un contexto de crisis económica y desempleo, la postulante ultraderechista logra conquistar a muchos con un discurso proteccionista a la manera de Donald Trump, prometiendo eficiencia en la administración pública y un mayor bienestar para los hogares franceses más desprotegidos. Face à la décomposition des candidats officiels, le système a sécrété des candidats de substitution, des candidats de rattrapage en quelque sorte, comme le filandreux M. Macron au centre, ou le communiste, enfin de plus en plus rose, M. Mélenchon à gauche. Bon. Objectivement, personne n'est dupe. La seule candidature qui a une chance de renverser la caste, de congédier l'oligarchie, est celle que j'incarne. Acusando a sus adversarios políticos de pactar con el sistema, las propuestas de esta abogada de 48 años, hija del líder de extrema derecha Jean-Marie Le Pen, son bien recibidas entre los votantes de las clases populares afectadas por las consecuencias de la globalización económica, aunque sus posturas xenófobas y antieuropeístas, como el cierre de fronteras y el fin de la entrada de inmigrantes, provocan casi en igual medida apoyos y rechazos. Oui,
J'en suis sûr, nous allons gagner cette élection. Pourquoi j'en suis sûr? Parce que vous êtes là, parce que vous m'avez accompagné, parce que vous n'avez pas tremblé, parce que vous ne vous êtes pas laissé impressionner. Et grâce à vous, grâce à votre force, grâce à votre mobilisation, grâce à cette salle formidable encore ce soir, oui, nous avons le soutien du peuple français et ensemble, nous allons gagner cette bataille. El ex primer ministro conservador François Fillon, favorito en las encuestas hasta que se destapó el llamado Penélope Gate, un escándalo por corrupción que involucró a su mujer y a sus 2 hijas contratadas en empleos ficticios, fue reemplazado en el tercer lugar de las preferencias del electorado por Jean-Luc Mélenchon, quien, desde el partido de izquierda, promete una revolución ciudadana, se declara admirador de Hugo Chávez y apoya las políticas de Vladimir Putin en Siria. Il faut combattre d'abord sur place et obtenir une coalition universelle contre toutes les positions matérielles géographiques que pourraient occuper ces gens. Vous connaissez la situation en Syrie et en Irak. Clairement, les puissances régionales se battent à travers les milices terroristes qui sont là et qui alimentent des attentats dans nos pays. Donc nous devons tout faire par-dessus tout pour que la guerre cesse. Et pour que la guerre cesse, il faut qu'il y ait une coalition universelle dans laquelle se retrouvent tous ceux qui combattent ces actes-là. Un eventual balotaje entre Mélenchon y Le Pen alarma a Europa y sobre todo a los mercados financieros. Relegado a la 5ª posición en las consultas, el candidato socialista Benoît Hamon sintió los embates de la interna en el partido gobernante sin contar siquiera con el apoyo del propio presidente François Hollande, quien tras renunciar a la reelección por su baja popularidad reconoce la fractura interna del socialismo. Con un alto porcentaje de indecisos y una probable alta abstención, solo 3 de cada 10 franceses tiene decidido su voto. El único escenario confirmado para este domingo es que los partidos tradicionales que gobernaron Francia en las últimas décadas, conservadores y socialistas, sufrirán una dura derrota. Continuez de danser. Continuez de danser. Continuez de danser. Continuez de danser. Monsieur Fillon, Madame Le Pen et Monsieur Macron. Continuez de danser. Continuez de danser. Continuez de danser. Continuez de danser. Completísimo el informe de la producción del noticiero sobre las elecciones de mañana en Francia. Le dijimos que íbamos a compartir el análisis con un invitado especial y está con nosotros Carlos Gavetta, periodista especializado en política internacional. Trabajaste en France Press, viviste 9 años en Francia, dirigiste Le Monde Diplomatique, muy vinculado con Francia. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Veíamos recién el informe y veíamos una de las primeras cuestiones que tocaba el informe tiene que ver con que seguramente mañana va a ser el fin del bipartidismo como se lo conocía habitualmente en Francia. ¿Cómo ves ese punto vos de lo que es la elección de mañana? Buena pregunta, porque yo creo que este es un fenómeno que con las variantes del caso se repite en muchos países. No hay que olvidar que hace menos de 2 meses en Holanda, que es el país probablemente de Europa junto con los países nórdicos, el de mayor tradición liberal, democrática. En Holanda, la extrema derecha xenófoba, antisemita, racista de Geert Wilders salió segunda en las elecciones legislativas. La extrema derecha está creciendo en otros países, está asentada en el gobierno, como por ejemplo en Hungría, y esto obedece al hecho de que tanto liberales como socialdemócratas, en este momento estamos hablando de Europa, ¿no? Sí, sí. Vienen fracasando en la resolución de la crisis, en particular del problema del desempleo, desde hace varias décadas y muy en particular desde que la crisis económica se instaló en el corazón del sistema, en 2008. En Francia, por ejemplo, que es la segunda economía europea, la tercera en el mundo, la cuarta, hay el 9,1% de desempleados. Dicho así, bueno, uno podría decir no es demasiado, pero son 3 millones de personas.
Entre los jóvenes el desempleo es del 25%. Eso hace que 1 de cada 4 jóvenes menores de 25 años, por más títulos y especializaciones que tenga, no consigue trabajo. La cuestión va a continuar agravándose, evidentemente, porque la robótica continúa, el reemplazo de mano de obra humana por robots, electrónica y una serie de cuestiones. Dentro de poco tendremos autobuses sin chofer, taxis sin chofer, aviones sin chofer. Bueno, habrá que ver cómo se resuelve esto. Ese es el fondo de la cuestión. Los partidos tradicionales son tradicionales porque se alternaban en el gobierno. Como vienen fracasando en la resolución de la crisis, entonces... se suma, perdón, y de paso vamos a ver unas imágenes porque se suma, digamos, lo que tiene que ver con el terrorismo también, que juega su papel en la elección y en el discurso de los candidatos. Y justamente el jueves hubo un atentado en Champs-Élysées, lo mencionábamos al principio, ahí estamos viendo algunas imágenes. El jueves hubo un atentado en donde hubo finalmente 2 muertos, el atacante y un policía. El atacante Karim Cherroux, que tiene 39 años, es francés, fue justamente quien disparó al policía. Tenía la posibilidad de dispararle 120 veces en un minuto con el arma que llevaba. Wow. Alcanzó a dispararle 6. Esto habla de la contención policial en ese momento. Este hombre, Karim, se radicalizó en 2001 cuando intentó robarle el arma a un policía y fue detenido, también por robo, por otros robos. No lo tenían, digamos, perfilado como yihadista, sí había estado preso, pero, digamos, se les había escapado lo que tiene que ver con su radicalización. No tenía la ficha S, como se llama en Francia. Y en un momento se pensó que el atacante era Yusif el belga, porque el comunicado del Daesh, ISIS o el autoproclamado Estado Islámico decía que había sido un belga el que había cometido el atentado, y esto lo llevó a relacionar a este atentado con el de Bataclan, que sí provino desde Bélgica. Carlos, vamos a pasar a la mesa. Te voy a pedir respuestas cortas como para que todos podamos preguntarte, yo por lo menos una vez más. Natalia. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Desempleo, dijiste, pero también finanzas débiles, falta de crecimiento y el miedo ahora que es un factor no económico, pero que influye muchísimo, por ejemplo, en el turismo y demás, en una sociedad que tiene miedo de lo que no es francés. Cualquiera de los candidatos que gane, me parece que va a tener que enfrentar lo mismo. ¿Cómo ves Francia el día después? ¿A dónde tiene que ir? Bueno, justamente, puesto que tal como se presentan las encuestas, mañana puede pasar cualquier cosa, es decir, puede pasar lo previsible, que sean Macron y Le Pen, los dos que están adelante, pero también puede ocurrir que sea Fillon, que ha subido un poquito a causa del atentado, precisamente porque los dos candidatos más a la derecha son los que más se benefician con una situación como esta, ¿no? Pero vos mencionaste finanzas. Francia tiene algo así como muy cerca del 100% de su Producto Bruto Interno de deuda pública. La Unión Europea solo tolera en sus miembros el 60%. Ya hemos hablado antes del desempleo. Entonces, como has dicho, cualquiera que gane estas elecciones se va a enfrentar al mismo problema. Con una diferencia importante, que la sociedad estará más atomizada, más dividida en partidos con cada vez menos poder, y va a ser mucho más difícil. Habría que preguntarse, por ejemplo, qué clase de mayoría tendrá aquel que gane en el Parlamento, si podrán manejar eso o no. Por ejemplo, tenemos a Trump en Estados Unidos, que es otro fenómeno, claro. Es otro fenómeno que tiene que ver con esto que hablábamos. Sí, emergió de manera similar. Carlos, articulando un poco con lo que venís contando, ¿cómo ves el rol de los candidatos de izquierda o semi-izquierda, digamos, que están en estas elecciones? Digo, Macron, que se presenta como social liberal, no sé si llamarlo. Sí. Izquierda, el candidato oficial del Partido Socialista, que parece con muy pocas chances, y el ascenso fulgurante y por lo menos desde mi punto de vista, inesperado de Mélenchon. ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, justamente el primer fenómeno es que el Partido Socialista en el gobierno figura sin ninguna chance para la segunda vuelta. La última encuesta que yo leí, Hamon tenía el 7,5% de las intenciones de voto.
Esto también hay que señalar que justamente Hollande renunció a la reelección a la cual tenía derecho porque es actualmente el presidente de popularidad más baja de la Quinta República. Tiene algo así como el 8% de aprobación entre la población francesa. Entonces, Hamon, que intentó volver un poco a las bases teóricas y programáticas de la socialdemocracia, por ejemplo, proponiendo un salario universal, a pesar de eso, está muy lejos en las encuestas. La arremetida de Mélenchon yo creo que tiene que ver con que Mélenchon plantea una serie de cosas que interesan a una parte importante de la sociedad, como por ejemplo replantearse una serie de cosas en la Unión Europea sin salirse, por lo menos sin salirse en principio, que es lo que propone Marine Le Pen. Propone una serie de cosas que están inspiradas y eso es lo que hace temer a mucha gente, incluso a mí mismo, una deriva peligrosa de Mélenchon suponiendo que llegara al poder, porque como se dijo aquí en el informe previo, es un gran admirador del chavismo. Su teoría de referencia es la justificación del populismo. Por ejemplo, él propone que todo candidato electo, por ejemplo, un representante, un diputado, pueda ser removido con solo el 7,5 o el 10%, no está muy claro, de los votos de los propios diputados y un referéndum posterior. O sea que eso es acordarle a la masa un poder que evidentemente en el sistema representativo está equilibrado de otra manera. Entonces, digamos que Mélenchon plantea alguna serie de cosas que son muy interesantes en relación con esto que hablábamos, la crisis económica, la crisis europea, pero por otro lado tiene una serie de inclinaciones, para llamarlas así, que preocupan mucho a mucha gente. A propósito de la candidatura de Mélenchon, ayer en el acto de cierre de la campaña, uno de los oradores fue Pablo Iglesias, de Podemos de España. Y Pablo Iglesias lo señaló a Mélenchon como la única alternativa que había de hacer frente a Merkel y de tener un proyecto europeo distinto ante el fracaso del proyecto actual. ¿Es así? ¿Hay una expectativa en Europa con respecto a estas candidaturas como para hacer frente a esto que vos bien describías antes, que es la crisis de los partidos tradicionales para afrontar la crisis europea? Bueno, evidentemente en algunos países, y no solo en Europa, aparecen líderes de izquierda que reivindican algunas viejas banderas de la izquierda. Tenemos a Bernie Sanders en Estados Unidos, Jeremy Corbyn en Inglaterra, de quien se decía, por ejemplo, de Bernie Sanders, que si antes de las elecciones hubiera sido él el candidato en lugar de Hillary Clinton, él le hubiera ganado a Trump. Las encuestas decían eso. Bueno, está Sanders en Estados Unidos, Jeremy Corbyn y apareció el fenómeno Podemos en España, etcétera, pero desde mi punto de vista, el problema de todos ellos es que yo no creo que esta cuestión se pueda resolver en un solo país. Por ejemplo, en Grecia, Tsipras despertó las mismas inquietudes, las mismas esperanzas, mejor dicho. Llegó al poder y ¿qué pudo hacer? Muy poco, porque hoy por hoy un gobierno que intenta ponerle, por ejemplo, como dice Mélenchon, un altísimo impuesto a las grandes empresas, sobre todo a las finanzas, cosa que sería justísima de apoyar, lo que conseguiría si lo hace en su país es que esas empresas se vayan a otro. Así de simple. E igualmente, Carlos, hay, en Francia en particular, hay algo que caracteriza a la sociedad, que es el malestar. Esta mañana vimos incidentes, por ejemplo, de gente de los suburbios con la policía, se les arrojó gases lacrimógenos. Hay un malestar permanente. Ese malestar llevó en 2005, por ejemplo, a votar no a la Constitución Europea, llevó en 1992 casi a votar no a la Unión Monetaria, en 1981 el Pacto Agrícola de Europa, y hoy 46% de la gente está
desafectada de las elecciones, más allá del 30% de indecisos. Eso caracteriza a Francia. Sí, pero no solo a Francia. En las últimas elecciones legislativas europeas, la extrema derecha ganó, es decir, salió primera en Francia, en Inglaterra y en Dinamarca. Es un fenómeno muy interesante a analizar. Esto prueba que ese malestar que vos señalás con toda justicia se está extendiendo y se expresa, por un lado, como malestar, pero políticamente como un gran desconcierto. Claro. Porque no hay solo gente que ha decidido no votar, sino que hay gente que hoy dice voto a Le Pen, mañana lo escucha Mélenchon y cambia de bando. La volatilidad del voto es mayor. Claro, por eso mañana puede ocurrir cualquier cosa. Podría ocurrir que Le Pen salga mucho más arriba de lo que dicen las encuestas. Otro dato interesante. Las encuestas se vienen equivocando en todas las elecciones. Se equivocaron con el Brexit. Y es por esta razón, porque el número de indecisos y el desconcierto entre la gente es tan importante que no hay manera de medir eso. Hoy un encuestado te dice tal cosa y mañana tomó otra decisión. Eso es lo que estamos viendo. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros para ayudarnos a pensar lo que puede pasar mañana. Sabemos que va a haber un balotaje. Seguramente vamos a estar invitándote próximamente para que nos vuelvas a acompañar. Carlos, gracias. Encantado.